María, agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros tu sabiduría y tu experiencia, que es amplia. Has desempeñado distintas funciones en la administración pública, todas ellas muy interesantes y muy necesarias para la divulgación de lo que es la psicología de emergencia y la perspectiva de género. Has sido, bueno, trabajas como funcionaria en el Ministerio de Seguridad de la Nación, como directora de bomberos y voluntarios y directora de proyectos legislativos, también como asesora gubernamental y también en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, implementando políticas públicas para el acceso a la justicia con perspectiva de género. Fijaros qué importante es esto, ¿no? Las políticas públicas. Por otro lado, también ha estado en el Ministerio de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, trabajando para la Comisaría de la Mujer y la Familia, en el Consejo de Naciones de las Mujeres, en la Secretaría Nacional de Niñas, Adolescentes y Familia, la Cámara de los Diputados como asesora también, y en el Poder Judicial, y bueno, también como docente. Perdón, que voy un poco rápido para no perder mucho tiempo. Como docente a cargo con materia de género y diversidad de la gestión del riesgo, capacitadora de temas de gestión integral del riesgo, docente en curso de operadores telefónicos de emergencia, bueno, y entrenadora y tutora en el curso de embarazo, maternidad y paternidad desde la adolescencia, desde su abordaje desde la educación sexual integral, me parece muy importante. Y bueno, tiene también varias publicaciones como la trata de personas y explotación, sistema de registro de información sobre violencia familiar contra las mujeres, no lo estoy leyendo entero, y guía en la práctica para la incorporación del enfoque de género, guía metodológica para la aplicación de instrumentos de registro en caso de violencia contra la mujer en el ámbito de las relaciones familiares y otros más, ¿vale? Entonces, María, muchas gracias y perdona por esta breve presentación que te merecen mucho más y que también los asistentes se merecen saber mucho más a quien están escuchando hoy, ¿no? Esta presentación la hacemos desde RIPE, que es la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencia, que está auspiciada por la Psicofundación, que es una fundación para la investigación de la psicología, que fue creada, pertenece al Consejo General de la Psicología de España. Esta RIPE, que es Red Iberoamericana de Psicología de Emergencia, se creó en octubre del 2012, o sea, ya llevamos casi 14 años, en el 8º Congreso de Psicología Iberoamericana que se celebró en Sao Paulo, en Brasil. En esta red, bueno, el objetivo de esta red fue y sigue siendo aunar esfuerzos para la difusión, la sensibilización de la psicología de emergencias y generar investigación, aunar esfuerzos y crear sinergias y compartir sabiduría, generando formación, generando investigación. Y para esto llevamos unos años haciendo webinars en relación con la psicología de emergencia. Yo estoy sensiblemente comprometida y agradecida de estar presentando esta webinar porque son dos temas que me apasionan. He estado mucho tiempo y sigo estando en el ámbito de las emergencias y también en el ámbito de la violencia de género, ¿no? Entonces es importante bueno, pues tener unos conocimientos sobre cómo atender a las víctimas en estas situaciones de emergencia. No me extiendo más, dejo aquí a que pase la ponente, que es lo que nos interesa. Gracias, María Carolina. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias, Dolores, por la presentación. En primer lugar, agradecer a RIPE, a la red, especialmente a Javier, con quien hemos tomado este contacto y venimos hablando sobre este webinar hace un tiempo ya. Contarles que además integro la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia como psicóloga, como profesional ahí, así que también sin duda agradecer a su presidente, a Diego Núñez, que es con quien a través de quien hemos podido establecer el vínculo con Javier, en esto que vos decías, Dolores, de generar espacios de sinergias donde compartir experiencias y saberes. Yo escuchaba mientras ibas presentando y
bueno, uno no vive en vano, ¿no es cierto? En cada uno de los lugares por los que toca pasar y hacer un desempeño profesional, se trata, me parece, de siempre como capitalizar esos conocimientos que se van adquiriendo también en el contacto con el resto de las personas con las que uno va interactuando en distintos ámbitos. Y desde ahí poder ir generando espacios de ámbito profesional lo más integrales posibles, ¿no? Uno tiene una profesión de base y desde ahí de alguna forma es de donde el inicio o el puntapié, pero sin duda que las trayectorias laborales y profesionales se van haciendo en ese intercambio con los otros con los que uno se va cruzando en el camino. Así que siempre agradecer y valorar estas instancias y estos encuentros para poder intercambiar y seguir creciendo, ¿no es cierto?, profesionalmente. Bueno, ¿qué nos trae por acá esta tarde? Decíamos entonces la perspectiva de género en el paradigma de la gestión integral de riesgos de desastres. Gestión integral de riesgos de desastres es un título, es un paradigma, es una idea, ¿no es cierto?, una nueva idea de pensar cómo intervenir justamente en aquellas situaciones que nos generan como humanidad una situación de desastres. Hasta pasando un poco la historia rápidamente, hasta principios de 1990, un poco la idea respecto de las emergencias era la de intervenir ante las respuestas, ¿cierto? O sea, un enfoque basado en la respuesta. Sucedía algo, entonces desde los distintos lugares se intervenía para dar asistencia, para reconstruir aquello que fuera necesario. Pero netamente pensando como en esta idea de una intervención de la emergencia, en la emergencia y para dar respuesta a eso. De los 90 en adelante se empieza, digo de los 90 en adelante, porque obviamente a partir de consensos internacionales que se van generando, pero bueno, esto implica cambios de mentalidades, ¿no es cierto?, en las formas de ir abordando las situaciones. Entonces, incluso hoy, habiendo transitado unos cuantos años de este paradigma, todavía necesitamos revisar muchas de nuestras prácticas y de nuestras intervenciones. Por eso no es tan fácil, por más que se enuncia un nuevo paradigma, no significa que al día siguiente ya se cambie, ¿no es cierto? Eso es a partir de las acciones que llevamos adelante todos los días. Teniendo que modificar, y sobre eso un poco se basa esta presentación, teniendo que modificar mucho de nuestras formas de cómo venimos pensando las intervenciones, pero no solamente eso, sino cómo vamos pensando esas nociones que generan las amenazas. Entonces decíamos de un enfoque basado en la emergencia y en la respuesta, la gestión integral de riesgos de desastre tiende a pensar más integralmente la cuestión en torno a las emergencias y a los desastres. Eso también abre el campo a pensar las emergencias desde otro lugar. Entonces este es un paradigma que en tanto tiende a una visión más integral, implica prestar atención, priorizar, atender cuestiones en torno a la prevención, a la previsión, idea que está muy relacionada a la prevención también, ¿no es cierto? La capacidad de resiliencia y el control de los factores desencadenantes. Pero también la recuperación posterior que puede hacer o que esté en condiciones de hacer esa comunidad que se ve afectada. Comunidad, digamos, hago esta aclaración porque un poco parte en el medio de este nuevo paradigma, bueno, nos tocó transitar la pandemia por COVID, que fue una pandemia que justamente por su condición de pandemia afectó a todo el mundo.
pero incluso siendo algo que afectó globalmente, ha tenido incidencias particulares en cada uno de los lugares. Cada sociedad ha llevado esa pandemia de una forma particular. Entonces, si bien fue un fenómeno global, cada grupo social, cada comunidad se vio afectada de forma diferenciada. Entonces, volvemos a esta cuestión de la visión integral. Entonces, esta visión, el hecho de tener una visión integral respecto de la gestión de riesgos, implica una interacción entre las amenazas y las condiciones para afrontarlas. Un poco la condición de riesgo, vamos a ir viendo, está asociada a, sobre todo, las condiciones para afrontarlas. Esas condiciones para afrontarlas, justamente este nuevo paradigma, de la gestión integral de riesgos de desastres, lo que aporta es tener en cuenta aquellas cuestiones que podríamos decir que van un poco más allá de lo obvio o de lo evidente. No solamente nos interesa reconstruir a nivel de la infraestructura, sino que tener en cuenta el impacto psicosocial que tienen los desastres sobre las comunidades, es uno de los elementos que trae este paradigma. Por eso también en los últimos años se ha dado un desarrollo muy importante en lo que hace a el desempeño como ámbito de la psicología de la emergencia, pensando específicamente, ¿no es cierto?, intervenciones desde la psicología para las emergencias, que no significa que cualquier persona que esté preparada, cualquier profesional de la psicología, puede intervenir en una emergencia, digo, tiene elementos particulares de intervención para los que hay que prepararse. La misma realidad nos fue generando esa visión con el correr de los años, digo. Y así es como se llega también a esta construcción de este paradigma, de una visión integral respecto de cómo intervenir ante las amenazas. Bueno, con esto que venimos diciendo, podemos pensar entonces que los desastres, no sé si yo lo veo justo con la barra arriba, no sé si ustedes la pueden ver completa la diapositiva. Sí, sí. Se ve bien. Bueno, los desastres son inherentemente sociales, digamos, no son naturales. Hay causas, puede estar causado u originado en causas que podríamos ubicar como de la naturaleza, pero también lo que se ha visto en los últimos años. Cuando digo los últimos años no me refiero al año pasado o el anterior, sino que estamos hablando de procesos de los últimos 20, 30 años, ¿no es cierto?, donde se viene observando ciertos comportamientos de estos desastres naturales que aparentemente responden a la naturaleza, pero la incidencia del avance de la humanidad, bueno, tiene mucho que ver con estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, se parte de pensar que estos desastres, bueno, tienen una incidencia desde lo natural, pero no son naturales, están muy relacionados con las cuestiones sociales. Y puse ahí la palabra inherentemente, porque después fui a buscar la definición y me parecía como un buen juego de palabras, esto de que inherente, la condición de ser, de que algo sea inherente, tiene que ver justamente con la naturaleza inseparable de esas cuestiones. Entonces me parecía un poco como en este juego de palabras, de que los desastres no son naturales, utilizar esta categoría social como algo inherentemente, como que está en la naturaleza misma de los desastres. Entonces, esto nos lleva a acercarnos a pensar esta idea de pensar los desastres no como eventos, como situaciones en las que intervenir específicamente ante ese evento, sino pensarlo como un proceso. Pensarlo como un proceso, si volviéramos algunas diapositivas para atrás, es tener en cuenta estas cuestiones de la previsión, la prevención, cuáles de los elementos que están en torno a esa situación podemos minimizar el impacto o incluso generar condiciones para evitar que eso suceda.
Entonces, en esta idea de los procesos, digamos, los desastres como procesos y como procesos inherentemente sociales, aparecen dos elementos para que podamos pensar esta cuestión. Por un lado, la percepción del riesgo, y por otro lado, la idea de la desigualdad. Respecto de la percepción del riesgo, muy sintéticamente, lo que voy a mencionar es que se refiere a una construcción que es colectiva, que es social, que está en permanente construcción y modificación, que está construida en los distintos grupos sociales, pero no, digo, las distintas sociedades, de forma diferente, porque son distintos los sistemas de valores, de creencias, que sostienen esos grupos sociales. Entonces, eso hace que la visión respecto de la percepción del riesgo sea diferente para los distintos grupos. Por lo tanto, desde el lugar donde sea que estemos interviniendo, ya de mínima contar con esa idea de que la idea de percepción del riesgo va a ser distinta o diferente en distintas sociedades, ya nos da un elemento distinto, ¿no es cierto?, para posicionarnos respecto de nuestras intervenciones. Desde el lugar que nos toque ocupar, ya sea como funcionarios públicos, como profesionales en distintas áreas intervinientes, como socorristas. Digo, y cuando digo socorristas, eso incluye un montón de perfiles que participan en las emergencias. Digo, como simples personas afectadas. Cuando nos atraviesa una situación así, bueno, tener en cuenta estas cuestiones respecto de la percepción del riesgo es algo importante. Entonces, decíamos que esto de pensar la gestión de las cuestiones en torno al riesgo como procesos sociales y que los desastres no son naturales, bueno, yo lo asociaba al avance al avance de la humanidad, por poner un término que no quiero, digamos, avance no en un sentido valorativo de si eso es mejor o peor, ¿no? Digo, podemos discutirlo en otro ámbito hacia dónde se va avanzando, pero lo cierto es que la humanidad está en movimiento continuo, entonces, bueno, estas cuestiones asociadas al crecimiento demográfico, los procesos de urbanización, bueno, la misma degradación ambiental, o los procesos ambientales van incrementando y van modificando estas condiciones de desigualdad socioeconómica, ¿no es cierto? Entonces, el desafío que tenemos es el de pensar el riesgo en función de estas desigualdades que se van generando, que ya son preexistentes. Cuando sucede un desastre ante, no sé, imaginemos una situación, una inundación, que a priori podríamos pensarlo como un desastre natural. Bueno, probablemente las cuestiones asociadas a los procesos de urbanización, el mismo crecimiento de la población tenga su injerencia sobre la producción, digamos, de ese fenómeno aparentemente natural, que en nuestro ejemplo era una inundación. Bueno, el impacto sobre las cuestiones ambientales también puede ser un factor desencadenante. Todo esto sucede sobre estas condiciones sociales preexistentes en un sentido de que no son producidas por esa amenaza, por ese desastre, sino que ya venían siendo en el devenir de las sociedades. Bueno, sobre eso es que suceden los desastres. Con lo cual, bueno, ahí volvemos a esta idea, ¿no? Ese desafío de pensar los riesgos ante estas condiciones de desigualdad. Ante esta situación, bueno, las mujeres, los adolescentes, los niños, las niñas, los adultos mayores, con la idea de diversidades, ahí estoy mencionando
todos los colectivos diversos respecto de pensarse más allá de los géneros o de las categorías de género hegemónicas, que después vamos a avanzar un poco sobre eso. Decíamos, estos colectivos, entonces estos grupos sociales se ven con una mayor exposición por cuestiones de violencia de género, la trata de personas, digo, pensando en situaciones de desastres, son grupos que se ven más expuestos a estas situaciones de violencia. Casi todas de ellas atravesadas por una cuestión de género. Bueno, se destacan las desigualdades de género en la exposición, es lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Esa desigualdad o ese destacar la desigualdad lo que genera son, por supuesto, un lugar diferente para atravesar, digamos, esa situación de desastre, ¿no? Estas las capacidades para poder responder. Pero no se trata de las capacidades, no estamos hablando desde el punto de vista de la psicología, ¿no? En cuanto a las capacidades psíquicas o capacidad de respuesta psíquica que pueda tener una persona, sino que estamos pensando en capacidades para responder en tanto sujetos sociales en un entramado social, como siendo parte de esas estructuras de desigualdad. El impacto que va a tener entonces es diferente. Si decíamos que los desastres no son naturales, entonces nos vamos acercando a esta idea de que las vulnerabilidades tampoco son construcciones naturales. Venimos hablando de procesos sociales, de estructuras sociales que sostienen, que dan sostenimiento a estas ideas, ¿no es cierto?, de desigualdad, que van construyendo esto. Digo, le dan sostenimiento, pero a la vez son generadores. Entonces es ese circuito de retroalimentación que tienen los procesos sociales. En este sentido, el género entonces es una categoría de análisis que nos permite marcar una diferencia en cómo son los impactos respecto de lo que sucede en hombres y en mujeres. En principio voy a remitirme como a esta idea más clásica, ¿no?, de hombres y mujeres, pero bueno, todo el tiempo que se sepa que está también subyacente toda esta nueva apertura que tiene que ver con pensar otras formas de autodefinirse desde el punto de vista del género. La categoría de género, entonces, nos introduce sobre todo a pensar más allá de cómo impactan todas las cuestiones en uno solo de los grupos sociales, que serían los hombres o aquellos identificados como categoría masculina, llamémosle. Entonces, es una categoría de análisis. Eso nos lleva entonces a diferenciar que género y sexo son dos categorías distintas. El sexo se refiere directamente a la condición biológica que traemos al nacer, y el género es una categoría social. Bueno, es lo que dice a continuación, ¿no es cierto? Por su condición de construcción social. Implica en todas las dimensiones de la persona. Ya desde antes del nacimiento, no porque haya una predeterminación, sino que porque el entorno social va preparando las condiciones, ya sea que advenga un varón o que advenga una niña. Por eso digo, es desde antes de nacer. Uno nace en sistemas sociales que van generando, que están atravesados por estas dimensiones, ¿no es cierto? Están mencionadas acá. Las dimensiones, aquellos aspectos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo religioso y con lo psicológico, por supuesto. Entonces se va como preparando ese terreno para ese ser por venir. Estas condiciones de construcción social
son las que van a ir construyendo esta idea de, bueno, si adviene una persona con características biológicas, digamos, femeninas, bueno, se anudan a esas condiciones biológicas una serie de cuestiones que tienen que ver, que se van internalizando mediante los procesos de socialización. Entonces, a partir de esas construcciones sociales, se va delimitando ese devenir, eso que habitualmente entendemos o pensamos como lo que se espera de una persona en tanto mujer, o lo que se espera de una persona en tanto hombre. Entonces, se van anudando en categorías sociales aquello que tiene que ver con lo corporal. Es como que hay una vuelta sobre lo corporal de algo que se construye socialmente. Entonces, bueno, se esperará entonces, y desde ahí la construcción de mandatos, pero también de prejuicios y de estereotipos sociales respecto de lo que se esperará de un hombre o de una mujer, según lo que sean las creencias, las ideas que estén operando en ese grupo respecto de lo femenino y lo masculino. En general, justamente lo que vemos es que lo masculino tiene como una jerarquización superior de poder respecto de lo femenino. Por eso esta idea ahí asociada a esta desigualdad que se va como originando. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Conlleva una jerarquización respecto de la distribución del poder, que hace que haya una ponderación de lo masculino sobre lo femenino, ¿no es cierto? Determinadas mandatos o cuestiones que se van construyendo, asociadas a la mujer, que tiene que ver con su sensibilidad o su capacidad de respuesta, o su debilidad. Bueno, iremos viendo después justamente el avance en las teorías de género. Un poco lo que va mostrando es que, y pensándolo estrictamente desde las emergencias, bueno, mucho de lo que son estos mandatos o estos estereotipos de determinadas condiciones de lo femenino, bueno, empiezan a ser valoradas también en el ámbito de las emergencias. Por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que siempre se asocia a la mujer o a las mujeres en esto de tener una escucha más paciente, ¿no es cierto? No paciente desde el lugar de ser paciente, sino de la condescendencia, o desde la paciencia, o desde la intervención hacia las otras personas, como si fuera una condición natural que tenemos las mujeres. Bueno, a partir de la incorporación o de la mayor participación de las mujeres en los ámbitos de emergencias, podemos ver que en la atención a las víctimas, eso que viene en otros contextos sociales, dados como una debilidad, bueno, en el ámbito de las emergencias, esa mayor o mejor capacidad de generar empatía con los otros termina resultando en mejores intervenciones al momento de intervenir con una persona que está siendo afectada. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos decir que las cosas suceden? Entonces, bueno, como eso que va sucediendo, ¿no es cierto? Estos mandatos respecto de lo femenino y lo masculino, cómo entran a ser considerados en distintos escenarios. Vuelvo un poquito para atrás, esta cuestión entonces de una mayor ponderación de lo masculino sobre lo femenino, va generando estas desigualdades que se originan de nuevo en los entramados sociales, pero en la vida de las personas diarias va teniendo incidencias que van afectando diferencialmente a cada uno de los grupos. La gestión de riesgo de desastres, gestión de riesgos de desastre, o sea, la forma de intervenir ante los desastres no está ajeno a esto. Decíamos que la cuestión de la desigualdad implica en todos los ámbitos de las dimensiones de las personas. Entonces, bueno, cuando hay un desastre, la gestión de riesgos no está por fuera de todo esto que venimos diciendo.
La mayor parte de las actividades asumidas por mujeres se llevan a cabo en el hogar o en un entorno comunitario, y esto las deja en una situación de mayor exposición ante los desastres. Pensemos, por ejemplo, una persona que trabaja en un ámbito, en una oficina, ¿no es cierto? Donde primero cuando uno va a trabajar lleva sus pertenencias, no lleva al resto de su familia con uno. Entonces, por un lado, pensamos en un entorno, ¿no? Un entorno de una oficina. Ahí tenemos acceso a información respecto de cómo llevar adelante una evacuación, por ejemplo. Hay elementos de seguridad que probablemente en nuestras casas no tengamos. Parte de mi trabajo transcurre en una oficina, y en esa oficina yo, por ejemplo, tengo, levanto la cabeza y puedo ver que hay sistemas de emergencias, hay un desfibrilador, hay matafuego, hay conexiones con mangueras para, ante una situación si tienen que intervenir los bomberos. Bueno, esos elementos en mi casa yo no los tengo. Entonces, me ha tocado participar de simulacros de evacuación, incluso en mi ámbito laboral. Por lo tanto, he tenido acceso a una información respecto de qué hacer y cómo comportarme ante una situación de emergencia que en mi casa no tengo acceso a esa información, si no la voy a buscar activamente, ¿no? Pero también para que ir a buscar esa información activamente tiene que estar como de alguna forma generada como el entorno social para que eso sea una preocupación que alguien vaya a buscar. No sé si me llevo a como hacer entender. Por ejemplo, esto, ¿no? Una persona que acá en Argentina le decimos ama de casa. Ama de casa es una persona que está en su casa, que se dedica a las tareas domésticas de su propia familia. Entonces, un término que viene siendo como bastante discutido, pero digo, lo traigo para que nos quedemos con esta idea. Esa persona que desarrolla toda su actividad en su casa, bueno, hay una parte vinculado a esta cuestión del riesgo a la que no tiene acceso. Y ante una situación de evacuación, si yo estoy en mi oficina, en el mejor de los casos, solo tengo que ocuparme de ver cómo no dejo mis artículos personales, ¿no? Una cartera, una billetera, el teléfono celular, digo, no hay mayor cuestión que eso. Ahora, pensemos en una persona que ya sea porque realiza tareas en su propia casa o porque su trabajo tiene que ver con realizar las tareas de cuidado en la casa de otra persona. Bueno, esas condiciones de evacuación, ¿no es cierto? Si hay el cuidado de los adultos mayores, en general recae sobre las mujeres, el cuidado de los niños, de los adolescentes. Entonces pensemos, ante una situación de emergencia, bueno, tener que generar no es lo mismo evacuarse, tener que evacuarme yo sola, que tener que pensar en cómo en parte de esa evacuación incluye a otras personas. Otras personas que, de nuevo, posiblemente, o sean personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, personas, adultos mayores, donde puede que la movilidad, la capacidad de reacción y de respuesta ante una emergencia no sea la óptima, pero digo, no sea la óptima por la propia condición vital, por el proceso vital o el momento vital que le toca vivir a esa persona. Los niños, incluso, digo, bueno, niños muy pequeños, donde además esa transmisión de las indicaciones sobre lo que hay que hacer es mucho más difícil, pero niños un poco más grandes. Bueno, no es lo mismo tener que evacuarme yo sola que tener que evacuarme y además la responsabilidad de la evacuación con otras personas. De esto se trata pensar entonces la perspectiva de género en la gestión integral de riesgo, ¿no? Todo esto es para que al momento de pensar nuestras intervenciones tengamos en cuenta estos elementos. La capacidad de respuesta, el tiempo en esa respuesta también va a ser diferente. Acá hay algunos datos respecto de, bueno, lo que hace a la situación. Por ejemplo,
la cuestión de las estadísticas que no están desagregados por género. Esto, si bien viene cambiando hace unos años, mucha de esta información, digo, por suerte, si la vemos, la pensamos y la analizamos hoy a la luz de muchos años del tema en las agendas públicas, porque digo, si bien yo hablo desde la Argentina, esto es algo que atraviesa por lo menos a casi todos los países de Occidente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, digo, las cuestiones de género han ganado mucho terreno en las agendas públicas, entonces parte de estas situaciones han tenido modificaciones, pero, por ejemplo, en Argentina la incorporación de la información desagregada por género a nivel del censo que se hace a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es información que es relativamente reciente, dado los procesos de generación de estadísticas que tiene la República Argentina. Bueno, esta información desagregada es reciente. La incorporación también de lo que son los pueblos originarios, por ejemplo, en nuestro país, eso también es de incorporación reciente. Digo, de nuevo, ¿no? Esta aclaración reciente respecto de los años de historia que puede tener nuestro territorio nacional, en ese sentido. Son quizás preocupaciones que vienen siendo planteadas hace mucho tiempo, pero incorporadas, no sé, en los últimos 10, 15, 20, 30 años, que en el proceso histórico de un país es y no es, por eso digo, pero son procesos recientes y sobre los que todavía queda muchísimo por avanzar. Entonces, las estadísticas desagregadas por género. Incluso ahora poder pensar esas categorías de género no solamente desde una cuestión binaria de lo femenino y lo masculino, sino con la incorporación de pensar otras formas de autopercibirse desde el género. Bueno, ir pudiendo plasmar estadísticamente estos avances va llevando su tiempo, digamos. Yo creo que nos toca ahora un tiempo como de transición en esto de poder ver que estas cuestiones impactan y suceden. Hay algunos elementos en los que se va incorporando, por ejemplo, la generación de estadísticas, en la generación de normativa, pero bueno, todavía nos falta en el plano de lo real, me permito en este ámbito de la psicología traer algunos de estos términos, pero digo, en el plano del ejercicio de la vida cotidiana de todos los días, hacer estas modificaciones efectivas. Poco personal, específicamente capacitado, esto sensible al género. Respecto de las cuestiones de la capacitación y esto de género, hago un comentario, si bien yo me defino como una militante feminista, me parece que es importante que pensemos estas cuestiones de género más allá de lo estrictamente, o desde la estrictamente mirada que trae el feminismo, y sino que pensarlo como pensar la perspectiva de género como un elemento que nos permite abrir la mirada, ¿no? Pensar más, un poco más, o lo más cercano a lo que sería una perspectiva integral, donde poder tener en cuenta la mayor cantidad de factores posibles al momento de pensar a un sujeto, a un ser humano, en la mayor complejidad posible. Entonces, tener en cuenta que su condición de género le va a hacer tener un lugar diferenciado. Por eso digo, no desde esta mirada, si se quiere, más fundamentalista del feminismo, sino que desde este lugar de como considerar en nuestras intervenciones como mayores capas de dimensiones para pensar la cosa más globalmente, más integralmente. Otro elemento es que no hay suficientes mujeres involucradas en las áreas relacionadas con el manejo de desastres.
esto también está cambiando muy, muy despacio, por lo menos en la realidad de nuestro país, en lo que son las áreas, digamos, en la República Argentina, está la jurisdicción nacional, pero digamos lo que serían las jurisdicciones que están por debajo de lo nacional, que son jurisdicciones provinciales, tienen ámbitos vinculados a la gestión del riesgo o la defensa civil. Bueno, en general esos ámbitos no son ocupados, esos funcionarios que ocupan esos roles no están ocupados por mujeres. Bueno, estuve como directora de bomberos voluntarios para todo el sistema nacional en Argentina, y en la historia que tiene ese ámbito gubernamental, solamente fuimos 2 las mujeres que estuvimos al frente de esa dirección. En general siempre estuvo ocupada por varones. Lo que son dentro del sistema de bomberos voluntarios de nuestro país, que en esto, como les decía, en estos sistemas subnacionales están lo que se llaman las federaciones. Hay 28 federaciones en nuestro país, ninguna está dirigida o presidida por mujeres. Entonces, bueno, a esto se refiere esa mirada o esa incorporación en la toma de decisiones que puedan tener las mujeres. Bueno, y otro dato que dice acá como tan dramático como ilustrativo, porque lamentablemente es así, en las situaciones de desastres, las mujeres, niños y niñas, son 14 veces más propensos a morir que los hombres. En sociedades más igualitarias, los desastres causan un número similar de muertes entre hombres y mujeres. Este dato, digamos, esta incidencia, se basa justamente en lo que venimos hablando, en estas desigualdades estructurales que ubican a las mujeres en un lugar de mayor vulnerabilidad. Entonces, no para tenerlo en cuenta en un sentido de victimizar a estos grupos, no decir, pobrecita las mujeres, tenemos más posibilidades de morir ante una inundación, no en un sentido, en ese sentido de ubicarnos como pobres víctimas, sino que al contrario, tener en cuenta esta información para el momento de diseñar intervenciones o de intervenir justamente, tener en cuenta esto para que esa intervención sea más efectiva. Cuando hay un desastre, lo que se busca es minimizar el impacto lo más posible, ¿no es cierto? Desde la intervención. Entonces, minimizar el impacto lo más posible no es solamente sostener o hacer que se caigan los menos edificios posibles o que las infraestructuras se vean lo menos dañadas, sino que también y sobre todo tiene que ver con minimizar al máximo, desde las intervenciones posibles, la pérdida humana, ya sea en personas damnificadas o en personas fallecidas. Entonces, por eso digo, tener en cuenta esta desigualdad, bueno, va a hacer que esas intervenciones sean más efectivas. Efectivas en esto, en hacer que se vean afectada la menor cantidad de personas posibles. Bueno, el concepto de género, esta idea, decíamos, ¿no?, de género, entonces está involucrado, participa en la regulación de las relaciones de género. Entonces es una categoría relacional. Pero esta idea de género, esta autopercepción o la autodefinición, que es una autodefinición o autopercepción, ¿no?, que tiene este atravesamiento social del que venimos hablando. Entonces, esta ubicación respecto del género no está aislada de otros
elementos. Iba a decir condicionantes, pero al decir la palabra condicionante ya me estaba anticipando porque le estoy poniendo una valoración, pero digo estos elementos que son como por ejemplo las distintas categorías, ¿no es cierto? La etnia, la edad, la clase, la religión, la condición de migrante o no, digo, en estos tiempos de globalización, también la migración está mucho más habilitada, pero eso también tiene sus complicaciones. No es lo mismo estar en el lugar de origen cultural que estar como viviendo, ¿no?, en otro país. Entonces, las cuestiones de migración, las cuestiones de idioma, son todas categorías que van como complejizando la mirada, ¿no? Y se crea una multiplicidad de realidades identitarias. Nosotros, las personas, somos como capas de todas esas dimensiones y de todas esas categorías. Entonces, obviamente, no va a ser la misma situación, la situación de vulnerabilidad que tenga una mujer por su condición de mujer, que si eso además le agregamos que pueda ser, no sé, una mujer en condición migrante, una mujer en condición migrante que además no maneje el idioma, que esté recientemente llegada, o que haga mucho tiempo que está en un país, pero su red de relaciones sociales es una red muy limitada. Los condicionamientos que tienen que ver con, ¿no?, con construcciones de prejuicios y discriminatorias respecto de condiciones de religión, por ejemplo. Bueno, la clase se refiere a la condición, sobre todo socioeconómica, y dentro de socioeconómica me centro más en lo económico, ¿no? Digo, no es lo mismo la situación de una mujer pobre a lo que no es una mujer pobre, ¿no es cierto? Esa categoría de desigualdad, esa condición de desigualdad, la va a ubicar en un lugar diferenciado y finalmente de mayor vulnerabilidad. Entonces, tener en cuenta cómo estas dimensiones nos va a ir haciendo, ¿no?, de nuevo, tener esa visión más integral respecto de considerar la situación en la que están las personas. Esta noción de la que hablábamos se llama interseccionalidad. Es una idea, un concepto desarrollado por Kimberly Crenshaw en 1989. Fíjense que coincide más o menos con esto, como este momento que situábamos a principios de los años 90 respecto de este cambio de paradigma. Se da ahí un momento en la producción de conocimiento global, sobre todo en lo que hace a procesos sociales, durante los 80 y los 90, ¿no es cierto? Son estos momentos donde muchos de los procesos sociales empiezan a pensarse desde otro lugar. Hay también, desde las esferas de consenso internacional, un acompañamiento a que esto vaya surgiendo, pero no solamente surgiendo, sino a ir plasmando en herramientas, en documentos, en normativa, todas estas cuestiones o estas que se van plasmando como consensos sociales, pero son estas cuestiones que van sucediendo en la realidad. Encuentran en estos años ámbitos de construcción, de consenso, sobre todo en ámbitos internacionales, un poco buscando también como generar estándares, sobre todo para países con índices de desigualdad mayores. Bueno, volvamos a la idea de interseccionalidad. Abrí como un paréntesis para situarnos de en qué momento de la producción de conocimiento estábamos. Esta idea entonces de interseccionalidad se refiere a componentes que confluyen en un mismo caso, la multiplicidad de identidades que mencionábamos en la diapositiva anterior. Esto amplifica o no las ventajas, las discriminaciones, o las ventajas, digo, la situación de desventaja, por el contrario, que pueda estar una persona. Decíamos sobre todo que contribuye a pensar
intervenciones que minimizan la simplificación y al contrario nos ayudan a construir ideas más complejas, pero más complejas en este sentido de pensar a ese sujeto más complejamente, o sea, más integralmente, dando cuenta de como con más registro de las distintas categorías que están operando sobre un sujeto. Las categorías sociales operan sobre la construcción de la subjetividad. Tengamos registro o no tengamos registro de eso. Por lo tanto, un poco de lo que venimos hablando es cuanto más registro tengamos, mejores van a ser nuestras, y más efectivas van a ser nuestras intervenciones. De nuevo, intervenciones desde el lugar que sea que nos toque estar, ¿no es cierto? No solamente pienso en intervenciones directamente asistiendo a una víctima, son decisiones como funcionarios públicos, como personas que se desempeñan en ámbitos públicos que no son funcionarios, sino que les toca trabajar, por ejemplo, en un área de defensa civil, o simplemente como ciudadanos y ciudadanas que en algún momento nos veamos atravesados por algún tipo de desastre. Por mucho que nos preparemos, digamos, los desastres van a ocurrir igual. Entonces, bueno, mejor estar con con mejor preparación. El desafío entonces que tenemos es cómo hacemos para considerar, ver cómo minimizamos la reducción de riesgos de desastres a partir de modificar o eliminar los factores sociales que estimulan la construcción de vulnerabilidades, esto que veníamos hablando. Específicamente las de género y las de diversidad. Advirtiendo que se estructuran las desigualdades, sobre esto se estructuran las desigualdades de género. Entonces, finalmente, ¿cómo pensamos la reducción de riesgos de desastres a partir de tener en cuenta estas desigualdades preexistentes, que no tienen su origen en el riesgo propiamente dicho, sino que el origen es un origen social que se ve afectado por las condiciones de riesgo. En realidad, la condición de riesgo va a estar dada según sean esas desigualdades y según sea el nivel de registro que haya sobre ese riesgo. Ahí es donde se anuda un poco esta interacción respecto de la condición de riesgo. Bien, algunas cosas o algunos elementos concretos entonces que podemos hacer para tener en cuenta esta cuestión de la perspectiva de género al momento de pensar nuestras intervenciones. Registrar la información en bases de datos desagregadas, la construcción de estadísticas, un poco que lo habíamos mencionado hace un ratito, en esto de que hay poca información o deficitaria esa información desagregada por género. Lo que no se mide o no se registra no cuenta. Entonces nosotros podemos decir que tenemos, no sé, en una población 100 personas. Ahora, si no está desagregado por género, si tenemos en cuenta que a esas 100 personas no las va a afectar una situación de la misma forma, sean hombres o mujeres, entonces María, tener esa información. Discúlpame, nos quedan 5 minutillos, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, la información registrada y desagregada por género. La capacitación, estar capacitados y actualizados respecto de cuestiones que van modificándose, ¿no es cierto? La capacitación es sumamente importante. En cuestiones de género, bueno, capacitación de género, pero también estar al tanto de protocolos para intervenir ante distintas situaciones. Construir alianzas con organizaciones, esto también es sumamente importante. Las organizaciones en general tienen una base territorial
que conocen justamente la comunidad en la que están, entonces establecer estas alianzas es muy importante. Fomentar y potenciar la participación de las mujeres en tomas de decisiones, también es algo muy importante. Los mapas de gestión del riesgo locales, ¿no? Tener esta idea de saber cuáles son los riesgos y cuáles son las percepciones asociadas a ese riesgo, o sea, esa construcción. Estamos hablando en lo que sería la prevención, lo previo al desastre. Sistemas de alertas tempranas. Va muy de la mano de la construcción de estos mapas de riesgo comunitarios. Las mujeres suelen tener mucho conocimiento respecto a los lugares en los que viven, entonces a veces esas primeras respuestas en la organización surgen de la cuadra por ahí en la que vive, en un barrio, ¿no? En una cuadra. Bueno, generalmente son las mujeres las que tienen ese conocimiento porque son las que más están, entonces eso, tener en cuenta eso permite, ¿no? Optimizar la respuesta. La importancia de esto que decíamos de trabajar sobre la percepción que haya en los distintos grupos respecto de la percepción sobre el riesgo, para generar una mejor comunicación, pero además una mejor conciencia, un mayor registro de cuál es el riesgo al que esa población está expuesto. Durante la emergencia, muchos de los elementos que antes mencionábamos, tener la información desagregada por género al momento de intervenir en la respuesta, bueno, va a hacer que seamos más efectivos. Por supuesto, la capacitación, conocer los protocolos, es lo que va a hacer la diferencia. Las situaciones, por ejemplo, de violencia de género, no se ven interrumpidas ante un desastre. Entonces, saber cuáles son los protocolos y buscar a los actores institucionales para que esos protocolos y esas herramientas de intervención ante situaciones de violencia de género, bueno, saber que en una situación, en un desastre, por ejemplo, una inundación, un terremoto, digamos, un incendio de gran magnitud, un incendio forestal, o sea, en esas situaciones, en esos desastres, no merman las situaciones de violencia de género. Entonces, todo lo que son los protocolos de intervención, bueno, tener esto en cuenta para buscar los actores institucionales correspondientes, contar con la información desagregada. Bueno, mucho de lo que veíamos en la instancia de prevención, tenerlo en cuenta para durante la intervención, mientras esté transcurriendo, post, digamos, desastre en lo inmediato. El diseño de los centros de evacuación con perspectiva de género, este es un elemento que es sumamente importante. También, de nuevo, o sea, si van pensando, de lo que se trata es de estar buscando cómo optimizar la respuesta para minimizar el impacto. Bueno, los kits de respuesta, tener en cuenta las personas gestantes y los recién nacidos, que en general a veces son un grupo que no se lo tiene identificado, entonces tienen requerimientos particulares, bueno, de profilaxis en caso de abusos y de violencia sexual. La violencia sexual se ve totalmente exacerbada, entonces tener esto en cuenta en los kits de respuesta, no solamente, de nuevo, asociado a ver cómo se resuelve ante una situación de una inundación o un terremoto, por mencionar algunos, sino bueno, tener en cuenta desde la perspectiva de género que esas condiciones de violencia se van a ver exacerbadas. Bueno, sumamente importante el tema de la comunicación, que merece un webinar en sí mismo, los temas de comunicación en situaciones de emergencias y de desastres es muy importante. Bueno, ahí la perspectiva de género tiene también juega un rol sumamente importante. Pasado la situación post-evento, ¿no es cierto? Recuperación y resiliencia. Sobre esto, bueno, importante todo el trabajo con las infancias. Por un lado, porque es un grupo que se ve sumamente vulnerado siempre, pero a la vez es donde hay una gran capacidad de resiliencia. Entonces, poder trabajar sobre el impacto que tuvo, eso también nos va a dar elementos para poder pensar en la prevención como etapa siguiente, ¿no es cierto?, al post-evento. Lo que viene después es la prevención, aprendiendo de cómo fueron esas intervenciones.
Y bueno, por supuesto, ¿no? La orientación psicosocial en la respuesta, que es un elemento que a veces no es tenido en cuenta o las miradas están puestas más en ver cómo se recupera la infraestructura, pero bueno, el poner importancia sobre los aspectos psicosociales es sumamente importante, ¿no es cierto? Vimos de nuevo, pensando en lo que fue la pandemia por COVID, bueno, el impacto a nivel psicológico que ha tenido y cómo eso impacta a su vez en los sistemas de producción, ¿no es cierto? Bueno, en nuestros desempeños laborales. Entonces, importante tener en cuenta estos elementos. Bueno, muchas gracias, por ahí fue un poco rápido, pero bueno, así podíamos recorrer la presentación completa. Les agradezco mucho la atención. Muchas Muchas gracias. Carolina. Te dejo, Javier, que antes no te dejé ni hablar con la prisa, te dejo a ti. No, tranquila, Lola. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por cómo has expuesto este tema, que realmente, tal como comentaba antes Lola, creo que es un tema muy importante a tener en cuenta en el ámbito de las emergencias, como también en otros ámbitos. Si os parece, como no queda mucho tiempo, ya hay alguna pregunta que están planteando. Yo te las voy a leer y en todo caso, pues intentamos que las respuestas sean cortas para poder dar opción a más preguntas. Bueno, hay una compañera nuestra que dice que, bueno, buenas tardes, desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la mujer, ¿qué formas hay en ambientes rurales de capacitarlas y empoderarlas a nivel psicológico-cultural? Esto por un lado. Y luego, por otra parte, la misma compañera plantea que, por otra parte, como mujer, pienso que la vulnerabilidad se puede contrarrestar con un mayor nivel de percepción del riesgo. Culturalmente, culturalmente e intuitivamente, la mujer siempre ha tenido una visión más global que el hombre de los riesgos. Véase en el cuidado de los hijos. Y la pregunta en definitiva es, ¿qué opinas tú, Carolina, al respecto de la reflexión que hace nuestra compañera? Que es así, tiene que ver con esto que mencionaba de cómo pensamos, cómo estos atributos en general asociados a la condición de lo femenino y cómo los tenemos en cuenta para usarlos. Digo, por un lado hay una parte nuestra que tiene que ver con ver cómo en nuestra cotidianeidad, cómo hacemos para bajar esas desigualdades. Pero a la vez también tener en cuenta que esto sucede, digamos, para incorporarlo en nuestras intervenciones. Respecto del ámbito rural, bueno, ahí hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con, sobre todo, el acceso a la tierra, ¿no? Las mujeres son las más damnificadas, son las que están, ¿no? en el lugar, pero en muchos casos no tienen posesión de la tierra. Entonces ahí tenemos una brecha que eso también construye y aumenta esa vulnerabilidad. Trabajar sobre todo con las percepciones, las visiones, ahí toda esta cuestión de capacitación, pero también de la comunicación, ¿no es cierto? No solamente como ir a decirle a estas mujeres de estos entornos rurales o de, digamos, entornos diferentes a lo que podría ser un entorno netamente urbano, no ir a decirle lo que tienen que hacer, sino que construir con ellas una mirada respecto de lo que hay que hacer, porque ellas son las que conocen cuáles son las situaciones de riesgo. Entonces ahí, bueno, esta cuestión de la percepción, ¿no? Que tiene que ver con el comentario siguiente, pero digamos, esta cuestión de la percepción del riesgo que tienen las mujeres, bueno, incorporarlo como elementos para las intervenciones, ¿no es cierto? Construir con ellas, escucharlas, para desde ahí construir una mejor respuesta. Muy bien. Mira, yo tenía apuntado, bueno, pues alguna reflexión que has ido haciendo y ha habido un momento, bueno, has comentado que las personas del colectivo LGTBI son también vulnerables frente a la ocurrencia de un desastre. Bueno, dado que en esta webinar hay bastante gente que la está siguiendo y que además están trabajando en el ámbito de la intervención en emergencias, de alguna manera, así a grosso modo,
¿qué aspectos crees tú que deberían tener en cuenta los profesionales de la psicología que trabajan en emergencias cuando tienen que intervenir pues, con una persona del colectivo LGTBI? Bueno, me parece que lo primero es el respeto. No es o sea, no el respeto por esa Claro, autopercepción. Digo, hemos visto situaciones, nos han tocado, no sé, en una marcha, en una manifestación, ¿no es cierto? Bueno, tener que atender a una persona y decir, no, bueno, yo me autopercibo, o sea, ¿cómo te llamas? Tanto. Y ponerse a discutir en ese momento de, bueno, pero ¿cómo es? O sea, si sos varón, pero me estás diciendo que te llamás María. O sea, bueno, por eso digo, el respeto, ¿no? Ante todo, lo que se busca es sacar a esa persona de esa situación traumática por la que esté pasando, buscar, ¿no? Como de calmarla. Entonces, bueno, no es momento en el que ponernos a trabajar sobre nuestros prejuicios, ¿no? Y ahí volvemos a esto de la preparación previa, ¿no? Cuando digo capacitación, es bueno estar actualizados respecto de la normativa, de los derechos de las personas, digo, capacitación no en un sentido formalizado, sino que estar informado, ¿no? También es una forma de capacitación, pero capacitación en este sentido de la actualización. Y me parece que en todo lo que hace a abrir nuestras mentes respecto de pensar la cuestión de género más allá de lo binario, estar actualizados en ese sentido, ¿no? Después cada uno hace lo que puede y tenemos nuestras propias limitaciones en cómo vamos interviniendo. Pero por eso digo, me parece que lo esencial es el respeto y entender que, bueno, por ahí va a sonar feo o es obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero es una persona, ¿no? Digo, no importa cuál sea su condición. Entonces, por eso, digo, me parece que lo esencial es el respeto. Y en última, si una detecta que en este momento, si no, bueno, yo no sé cómo intervenir ante tal cual persona, tener la valentía y la dignidad, ¿no? De decir yo me corro porque tengo delante mío una persona trans que no sé cómo tratarla. Bueno, ok, antes de hacer lío, ¿no? Y en eso también la importancia siempre de el trabajo en equipo, justamente en los equipos de respuesta, asumir cuáles son las propias limitaciones para no entorpecer nuestras intervenciones. Pero me parece que lo fundamental es eso, es el respeto y que no es un momento de una emergencia para estar revisando nuestras ideas. Sí, bueno, aquello que nos haga obstáculo en el momento de hacer una intervención, no dejarlo pasar en los momentos posteriores, ¿no? Bueno, y trabajar sobre eso, ya sea de manera individual y o colectiva. En bomberos voluntarios lo veíamos mucho, esa cuestión, entonces en muchos cuarteles, bueno, todo lo que tiene que ver con trabajar con las cuestiones asociadas a la emergencia en el post-evento, ¿no es cierto? Bueno, incorporar las cuestiones de los derechos de las personas también como un tema, no solamente cómo me impacta haber sacado a una persona aplastada desde adentro de un auto, sino, bueno, cómo nos impacta también y cómo nos atraviesan las cuestiones de género en nuestras intervenciones. Conversar sobre eso, por eso digo, revisarlo de forma individual, pero también de forma colectiva con el resto del equipo. Y bueno, si hace falta buscar esas instancias de capacitación o esas personas que se acerquen a dar charlas, bueno, me parece que eso es una base para ir empezando a pensar el tema. Sí, además, bueno, me ha gustado mucho lo que has planteado de que el profesional tiene que asumir sus propias limitaciones. Cuando a lo mejor una intervención no sabe gestionarlo, creo que es muy importante luego trabajar. Una vez que ha acabado la intervención, luego creo que es muy importante trabajar de asumir estas propias limitaciones que uno tiene, porque si no, al final, si no lo trabajamos en siguientes intervenciones,
pues volverá a pasar lo mismo o no será una buena gestión de la intervención. Y yo creo que a veces esto es lo que nos cuesta a los profesionales de las emergencias, seguramente en otros ámbitos también, ¿no? Pero a veces cuesta pues reconocer estas limitaciones y yo creo que eso hemos de trabajarlo, porque en definitiva lo que buscamos en nuestro trabajo en las emergencias es la excelencia en la intervención, es decir, hacer la mejor intervención posible. Y yo creo que hay un trabajo ahí que muchas veces, por la experiencia que tengo en algunos grupos, está como a veces como dejado, ¿no? Como que se queda ahí porque como que no interesa mucho tocarlo. No sé si Carolina o Lola también tenéis un poco esa percepción, ¿no? Sobre todo cuando el profesor de psicología tiene que asumir o tiene que hacer una autocrítica, ¿no? Un autoanálisis. Claro, obviamente nuestras creencias las tenemos que dejar en casa para trabajar con cualquier víctima, da igual su género, da igual su raza, da igual su etnia, y eso es muy importante, eso requiere un trabajo personal para poder estar presente con esa persona sin que lo nuestro influya en esa intervención, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es importante, ¿no? El propio trabajo personal del profesional para poder tener una mirada limpia, ¿no? Y no, y no a veces hacer más daño que todo lo contrario, ¿no? Que ocurre. Tal cual, tal cual. Bueno, pensaba en esta idea de la interseccionalidad, pero al revés, ¿no? No aplicada sobre las personas, sino aplicada sobre nosotros mismos, ¿no? Está como una categoría más, esto de somos profesionales de la salud, o somos profesionales de la psicología, entonces estamos preparados para todo. Bueno, no, no, o sea, no todos estamos preparados para todo y tener, por eso digo, es un acto de valentía y de, sobre todo, de ética profesional, saber, bueno, yo hasta acá llego y eso no me hace ni más, ni mejor, ni peor profesional. Lo vemos muchas veces en el ejercicio de la psicología, personas que no están preparadas interviniendo en situaciones de emergencia, no porque tengamos, digamos, un título que nos habilita como profesionales de la salud mental, nos permite intervenir en todos los ámbitos o en todas las esferas que implica la salud mental. Ahí hay que el propio límite, yo creo que es fundamental en las emergencias, ni hablar, porque además hay que tener una respuesta rápida. Pero creo que en todos los ámbitos de ejercicio profesional, sobre todo, hay que tener en cuenta que no estamos capacitados para todos, para todo, ¿no? Para todos los ámbitos. Entonces, esa limitante profesional es lo que redunda en nuestra ética, ¿no es cierto? O sea, si yo como profesional de la psicología intervengo en todas las aristas, y no, hay un dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, en este sentido, una cosa es tener diversidad en las intervenciones, pero a su vez saber que hay ámbitos en los que no. Bueno, cuando me presentaban al inicio, bueno, habrán visto que hay ámbitos, o sea, yo pasé por muchos ámbitos profesionales, pero hay otros en los que no. Entonces, todo lo que, por ejemplo, no sé, selección de personal. Bueno, yo estoy capacitada como, o sea, como tengo un título que me habilita a hacer selección de personal, sí, porque puedo tomar técnicas, porque tengo la formación para hacerlo. Ahora, yo no me siento en condiciones de poder hacerlo, porque no estoy del todo preparada, porque no me capacité específicamente para hacer esa intervención en una selección de personal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, asumir el propio límite y en una situación de emergencia más aún, ¿no? Porque es todo muy delicado todo lo que está en juego. Muy bien. Pues bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra cuestión. Bueno, son las 9. Aquí sí que tenemos de cumplir el horario. Carolina, te agradecemos mucho pues tu participación en la webinar, el tiempo que le has dedicado a la preparación. Disculpas por la situación que ha ocurrido al principio, pero por lo menos yo creo que ha servido para hacer una radiografía de la situación y la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en el ámbito de las emergencias. Es un tema que realmente hasta ahora no habíamos tratado en la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, en las webinars que hemos ido haciendo esos últimos años, pero sí que nos parecía que era un tema que lo teníamos ahí pendiente y queríamos tratarlo porque yo creo que abre también ideas y nos permite todo eso hacer una intervención pues mucho más profesional y mucho más
más controlada dentro de la ética de nuestra profesión. Pues sin más, Carolina, agradecerte y agradecer a todas las personas que han participado, que nos consta que hay gente que se ha conectado de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, también de España, lógicamente. Y bueno, agradecerles a todos y os esperamos en una próxima webinar que posiblemente sea a final de octubre o primeros de noviembre. También un tema que en principio va a ser muy interesante, que lo podemos avanzar, ¿no, Lola? Creo que sí, ¿no? Será un tema sobre el triaje psicológico en una emergencia. Creo que también es un tema muy importante, un poco polémico en ese sentido, pero creo que podrá de alguna manera aclararnos un poco cuál es esa situación y cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Pues nada, buenas noches a todas y a todos y gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente webinar de RITE. Muchas gracias. Gracias. Gracias.